El nombre de Dolly Parton aparece indefectiblemente en todas las listas de los iconos culturales contemporáneos. Sitting on the front porch on a summer afternoon. Pocas figuras merecen tanto la calificación como esta mujer, un logro increíble si se tiene en cuenta el género musical que la define, el country, que a menudo se identifica con un Estados Unidos más retrógrado y patriarcal, sus humildes orígenes o hasta qué punto se ha infravalorado a esta rubia sin un pelo de tonta a lo largo de sus más de 60 años de carrera. Recibió su primera guitarra a los 8 años, a los 10 empezó a cantar en la radio y con 13 se estrenó en el legendario escenario del Grand Ole Opry. A los 18 años cogió un autobús a Nashville y el resto es historia. Y hoy hablamos de esa historia, de la historia de la gran Dolly Parton. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Hablamos de la mujer que cambió la música country, que dio voz y poder a las mujeres en el género más machista, tradicional y conservador de Estados Unidos. Hablamos de la cantante, compositora, actriz, icono y filántropa que ha conseguido unir a las dos Américas irreconciliables, hacer política sin meterse en política, ser una feminista sin llamarse feminista, defender la diversidad y la libertad sexual siendo un símbolo sexual, romper todos los moldes de la rubia norteamericana luciendo una imagen típica de rubia norteamericana, ser Barbie y anti-Barbie, ser única. Hoy hablamos de Dolly Parton y de su más digna heredera, Taylor Swift, otro fenómeno que desde el country se ha convertido en una de las mujeres más influyentes en la lucha por la igualdad. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. You could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you, and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, 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 Jolene. Jolene, o como dice el meme de Dolly Parton, Jolín, no me quites a mi chico, que tú puedes tener a cualquiera, con lo guapa que eres. Jolene, Jolene, Jolene. Y con esta maravillosa canción saludo a la Dolly Parton sureña de este programa, Violeta Muñoz. Crudos días. Madre mía, que no me esperaba eso. Crudos días, crudos días. ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Hombre, escuchando a Dolly Parton y escuchando decir estas palabras, por supuesto que tienes que estar bien. Y para entender un país complejo y poliédrico como es Estados Unidos, hay que hablar de su santa patrona, que es Dolly Parton. Para entender mis úlceras y desmayos, hay que hacerlo a través de otro santo patrón, el de los desarrapados, el señor Sanabria. Mejor que lo entienda su médico. No lo demore mucho, que desde aquí apesta descomposición. Bueno, descompuesto estoy de la risa que me produce su hilarante humor.
No sé si estoy más cerca del asco o de la pena, señor Más cerca Sanabria. de la tumba, se lo digo en serio. Vaya urgencias y quedes a vivir allí. Pompón, ¿puedo? ¿Por qué no le acompañas tú también, Sanabria? Y me dejáis vivir tranquilita un Ver, rato. no nos cortes el rollo, Violeta, si en realidad nos queremos un montón. Buah, sí, con locura. Anda, dame un beso. No le toco ni con una pértiga. Voy a enterrar este momento en mi memoria y que me atormente más adelante. Bueno, temazo. ¡Qué temón! Temazo. Temón. Temazo. Temazo, ¿eh? Sí, vamos con el temazo de hoy. Estas mujeres del country que han roto con todas las ataduras. Dolly Parton tiene la imagen más estereotipada de la mujer sureña estadounidense. Es lo que podríamos definir como una americanada, un producto yankee por excelencia. Sin embargo, ha sido una mujer que ha trascendido todos los tópicos y todos los estereotipos, construyendo no solo una carrera musical brillante, sino una vida y un mensaje que transgrede muchas de las máximas reaccionarias de la música y el país a los que representa. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Definida durante muchos años por el fenomenal tamaño de sus pechos, por el ínfimo perímetro de su cintura y por su desafiante volumen capilar, su talento ha alcanzado un reconocimiento unánime. Parton ha recibido todos los premios posibles, lleva medio centenar de álbumes publicados y más de 100.000 millones vendidos, además de la vertiginosa cifra de 3.000 millones de descargas en streaming, propulsadas por una nueva generación de fans que han descubierto en ella no solo a una de las compositoras con más talento de la música estadounidense, sino también a una astuta empresaria, a una fuerza del bien, a un adalid de los derechos de los gays y a un icono para las mujeres. Sí, la tercera oleada feminista en Estados Unidos tiene por referente a una cantante septuagenaria que en los años 60 y 70 parecía personificar el estereotipo de la rubia tonta que las activistas de clase media y las intelectuales querían desterrar por siempre. Y ahí va, sí, ahí va Dolly Parton, como está cantando en este Here You Come Again. Para hablar de ella, nadie mejor que la periodista Beatriz Navarro, que se dedicó a investigar el fenómeno Dolly Parton cuando trabajó como corresponsal de La Vanguardia cubriendo la presidencia de Donald Trump. Impresionada por el talento de Dolly, por su sagacidad como empresaria y su capacidad para ser una suerte de figura venerada por todos, los republicanos y los demócratas, los rednecks y los intelectuales, los ancianos, los millennials, las feministas, las personas LGTBQ+. Todo el mundo ama a Dolly en los Estados Unidos. Y fruto de ese viaje por el corazón de América es Dolly Parton, un retrato americano, publicado por RBA, que nos ofrece claves para entender un país tan exagerado y paradójico como las pelucas de nuestra heroína. Y aquí está Beatriz, a la que conocí, por cierto, el otro día en San Jordi, en una fiesta que organiza su periódico La Vanguardia. Beatriz, es un placer volver a verte. Igualmente, y sobre todo veros vibrar con Dolly. Lo estamos haciendo y más que lo vamos a hacer, vamos a vibrar muy fuerte con este programa. Dolly Parton, una mujer que se niega a llamarse feminista, pero como dice, si analizamos su contexto histórico y social, es un manifiesto feminista con patas. ¿Por qué? Bueno, con patas, y déjame precisar, montada más bien a tacones de 15 centímetros. A Dolly no le gusta, no la veremos descalza. Bueno, yo creo que su vida hay que analizarla también en el contexto social e histórico, ¿no? Y ella nació en los años 40 en una cabaña perdida en los Montes Apalaches, en un entorno hiperrural, hiperaislado, muy marcado por la religión y un entorno muy, muy patriarcal. Entonces, en ese contexto, el mero hecho de querer salir de esas montañas y llevar a realizar sus sueños, triunfar, ser rica, desarrollar su talento, eso ya era revolucionario. Pero yo creo que ella ha sido feminista sobre todo en la manera en que ha manejado su vida personal y su carrera, en contra de las presiones de su discográfica.
Ella se casó, aunque nunca había sido su ambición realmente, porque no le parecía que fuera una institución muy beneficiosa para las mujeres. En contra también de lo que es lo normal en la cultura sureña, nunca ha tenido hijos, ha mantenido lo que parece ser una relación abierta con su marido, y en cuanto a su carrera discográfica, ella desde el principio ha sabido mantener los derechos de sus canciones. Siempre ha dicho que las canciones son los hijos que no ha tenido y que le darán de comer cuando sea mayor, aunque no le hace falta dinero precisamente. Y bueno, tiene episodios singulares y creo que muy representativos de quién es ella, como por ejemplo cuando dijo que no al manager de Elvis Presley cuando le pidieron grabar I Will Always Love You, porque eso implicaba perder el 50% de sus derechos de autor, y le dijo que no. Y fue una decisión redonda porque, bueno, 20 años después Whitney Houston la convertiría en un éxito mundial y se ha hecho de oro básicamente. Los Apalaches, que son la zona de origen de Dolly, son un territorio aislado, prácticamente desgobernado durante décadas, donde los colonos dieron forma a una sociedad, como dices en tu libro, literalmente fuera del alcance de la ley y concebida a medida del mundo anárquico que habían dejado atrás. ¿Se puede entender a una Dolly Parton saliendo de otro sitio, de un entorno a lo mejor más urbano? No, creo que no. Realmente, como todos los cantantes de música country, o bueno, no todos, porque algunos es un poco fake, beben realmente de su experiencia personal, y toda la historia de Dolly Parton, sus canciones, todo bebe de lo que ella vivió, de la inspiración que recibía de las historias que oía contar en su casa a sus tías, las historias cotidianas, las historias que oía en la cocina, la Biblia. Su madre, bueno, vivía en una familia muy religiosa, su abuelo era predicador, y las historias de la Biblia fueron una de sus mayores inspiraciones. No tuvieron radio en casa hasta que ya no tenía, no sé si 8 o 10 años, o sea que realmente su inspiración viene de la música de la iglesia, las canciones que traían del viejo mundo, los emigrantes europeos que se instalaron en esta zona de los Apalaches, y bueno, creo que también su manera de ser, este carácter tan luchador y trabajador tiene que ver también, creo, mucho con el origen tan humilde y tan agreste del que viene. Ella está muy orgullosa de ese origen y de hecho está muy orgullosa de sus raíces. ¿Esto supone en cierto modo el triunfo de los rednecks? Bueno, ella realmente ha reivindicado apelativos como redneck o white trash, escoria blanca, o hillbilly, que significa literalmente paleto, según el diccionario de Cambridge. Digamos que ha recuperado todos estos apelativos que son despectivos para darles la vuelta al insulto y llevarlos con orgullo. Ella, o sea, la historia realmente de cómo... Porque ahora es noticia, digamos, Dolly Parton en este sentido, es porque ella viene de ser la ídolo de los paletos, porque es el mundo del que viene, del mundo hillbilly, y donde triunfó el sur de Estados Unidos, un entorno muy conservador, muy retrógrado en muchos sentidos, muy patriarcal, y en los últimos 10-15 años, por diferentes circunstancias, ha conseguido emerger como un personaje querido por todos, cuando realmente... la táctica de ella para diferenciarse y darse a conocer fue jugar con una imagen muy explosiva, y esto tenía un riesgo, y es que no se la tomara en serio. Y es cierto que una parte de la crítica y del público durante mucho tiempo pues se la tomó a risa, pero evidentemente a largo plazo la apuesta le ha funcionado y ahora se la reconoce, pues bueno, en fin, digamos que ya se ha traspasado, por supuesto en Estados Unidos, la fachada que hay, lo que hay detrás de esa fachada, que es Dolly Parton, y eso es lo que yo quiero un poco descodificar en mi libro. Claro, supongo que esas son las razones por las que tú le has escrito una obra entera. ¿Qué es lo que te fascina de su figura? ¿Cómo consigue trascender esa imagen para convertirse en ese icono tan complejo y tan representativo que soy? Sí, realmente ese enigma es un poco el punto de partida, ¿no? Que Dolly Parton es realmente un cúmulo de contradicciones imposibles, ¿no? Como por un lado representa la pureza inmaculada, con muchas canciones country muy angelicales su voz, y luego también cómo juega con esta imagen hipersexualizada. Por un lado es como alguien muy humilde, pero que hace una enorme ostentación material. Ahora no tanto, pero en los años 90 y 80 era bastante bestia. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de Estados Unidos, donde no hay ningún estigma en querer ser rico y hacerse millonario. Y bueno, me intrigó mucho cómo ella era capaz de navegar todas estas contradicciones y también en el terreno político, ¿no? Ella, viniendo de donde viene, se cuidó mucho siempre de no dejarse etiquetar, de no abanderar las causas, ¿no? Por ejemplo, cuando grabó la canción de la película de 9 to 5, cómo asesinar a su jefe, le decían que era una película con mensaje, y ella decía que no, que por supuesto que no, como si fuera una cosa horrible, cuando con el paso del tiempo, pues en fin, Dolly siempre ha acabado estando en el lado correcto de la historia, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues ella ha reconocido que está muy orgullosa, obviamente, de haber reivindicado la igualdad salarial, o denunciado el acoso laboral, el acoso sexual, que eso es algo que entonces ni siquiera tenía nombre. Pues vamos a intentar descodificar contigo el enigma Dolly Parton. The thrill, the desire,
the excitement is gone. We seem to have found a safe comfort zone. ¿Qué estamos escuchando, señor Sanabria? Este tema se llama Hungry Again, que es del disco homónimo del año 88, que suponía un retorno a las raíces de las que estamos hablando, a la música country de los Montes Apalaches, a sus primeras obras, después de la carrera que tuvo en Hollywood, de la que estaba hablando ahora Bea. Los habitantes de los Apalaches sorprendían al resto de sus compatriotas porque su prioridad rara vez parecía ser aumentar su riqueza, más bien les interesaba maximizar su libertad. Dolly maximizó ambas, pero ¿qué vino primero? ¿La libertad para hacer lo que quería o el dinero para permitírselo? Es pregunta. Ha sido tan poético. Yo seguía ahí escuchando a Dolly. Bueno, yo creo que vino todo bastante junto. Yo creo que el punto de partida es la búsqueda de la libertad vital. Ella realmente con 18 años estaba en Nashville por su cuenta y se hubiera querido ir antes, pero bueno, no le dejaron, digamos, su familia. Y también la libertad económica y la libertad creativa, sobre todo. Cuando ella llegó a Nashville, la querían encasillar un poco y hacer... No le dejaban hacer música country, ¿no? La veían rubia, la veían mona, la veían... En fin, ella pensaba que la querían intentar convertir como en una versión femenina de Elvis, con un estilo con el que ella no se sentía muy identificada, y luchó por grabar música country. Y cuando se dio cuenta de que para realizar sus sueños de ser realmente una superestrella y ganar un porrón de dinero, que es lo que quería, necesitaba hacer un crossover a la música pop, que movía muchísimo más dinero, pues ella lo hizo. La pusieron a caldo en Nashville realmente, pero ella lo defendió, y cuando digamos que se agotó esa vía, volvió al country. Y cuando en el country no le hacían caso porque realmente ya estaban pendientes de otros artistas más jóvenes o con un sonido un poco diferente, pues ella se dedicó a hacer bluegrass, que es una música también que deriva de las raíces de los Montes Apalaches, ¿no? Ese territorio tan fértil para la música del country, el bluegrass y otros géneros. Después de más de 6 décadas de carrera musical, varias reinvenciones artísticas e incontables operaciones de cirugía estética, Dolly, Santa Dolly Parton de América, es la patrona laica de un país de extremos partido en dos. Una septuagenaria que levanta pasiones entre los jóvenes, que ven el aspecto de la cantante no como algo ridículamente falso, sino como algo genuino, auténtico y personal, la desacomplejada expresión de su individualidad. Las nuevas generaciones son quizá quienes mejor han entendido lo que Dolly, la reina de las contradicciones, lleva diciendo toda su vida, que parece totalmente artificial por fuera, pero que es absolutamente auténtica por dentro. Han entendido que debajo de esas pelucas y de esas tetas enormes hay un cerebro y un corazón todavía más grandes. Beatriz, ¿eso cómo lo consigue? Mezclar lo auténtico con lo artificial y ganar al final la partida con lo auténtico, con la autenticidad. Yo creo que la clave, tanto en su arte, en sus composiciones, es la enorme empatía que tiene Dolly Parton y que lo transmite en sus composiciones, en sus canciones y en la manera en la que se relaciona con sus fans y la manera en que ella es capaz de empatizar con el dolor de los demás, ponerse en su lugar y realmente... ese impulso natural que tiene de siempre apoyar a quien se siente diferente, a quien no le dejan ser quien es. Y yo creo que esa autenticidad que transmite, ¿no? Hay muchas Dollys y algunas son contradictorias entre sí. Sus fans lo saben, ¿no? Tiene fans en fin, que son muy conservadores, que les gustan sus discos de música cristiana, los gospels. Y otros, bueno, pues los gays, que lo que celebra, o los transgénero, quienes ella ha defendido desde hace muchos años, desde hace 2 décadas por lo menos. Y ella consigue que realmente todas esas Dollys se perciban como genuinas, auténticas, y yo creo, pues por esta capacidad para la empatía y porque... Sí, para mí esa es la clave realmente. Hablemos precisamente de ese lado cristiano. Estas sociedades rurales tenían 2 pilares, la música y la religión. Dolly tiene una relación, digamos, especial con sus creencias, ¿no? Sí, ella dice que tiene una relación muy buena con Dios, pero que los dos ven a otras personas. Esto si la oyera su abuelo predicador, en fin, la mandaría
como mínimo a confesarse. Sí, como os decía, ella creció en un entorno muy conservador, escuchando los sermones de su abuelo que la atemorizaban, ¿no? Y ella, digamos que empezaba a pensar ya en un Dios un poquito diferente, como más amable, a desarrollar una versión muy personal de la religión. Esto también es algo muy americano, de ahí que haya tantas iglesias, ¿no? Y ella ha conseguido, digamos, se define realmente como una persona espiritual más que religiosa. No habla nunca realmente de lo que es la religión organizada. Y bueno, hay un capítulo de su infancia que ella cuenta en su autobiografía. Habla de una especie de epifanía que tuvo una vez que, bueno, caminando por el monte con su mandolina cuando se iba a componer y tenían otra cosa que hacer, no había muchos más entretenimientos. Entró a una iglesia y se encontró un viejo piano en esta iglesia abandonada. Y también se encontró pues, pintadas guarras por las paredes, algún preservativo por el suelo y demás. Y bueno, ¿no? Como que este templo de la religión se había convertido también en un templo del pecado. Y ella cuenta que tuvo una especie de epifanía, ¿no? Ese lugar en el que coincidían la música, el sexo y la religión. Y dice que allí descubría a Dolly Parton, descubría a Dios y que los amaba a los dos. Y poco después pidió a su madre que la bautizaran. Y bueno, era un poquito joven para dar este paso al colegio protestante, pero bueno, lo hicieron con una camisa blanca en el río que pasaba por su pueblo, y cuenta cómo cuando emergió del agua, la camisa mojada permitía ver el perfil de sus senos y los chicos estaban mirándola con ojos como platos, y la gente que estaba allí reunida la miraba con desaprobación a ella, no a los chicos, como siempre, el doble rasero en todo caso. Y ella dijo que no le importaba, recuerda, porque pensó que Dios no le habría dado sus pechos si no quisiera que la gente los mirara. Otra de las señas de Dolly Parton, como dice Beatriz, es su simpatía hacia los menos favorecidos. Back through the years I go wandering once again, back to the seasons of my youth. I recall a box of rags that someone gave us, and how my mama put the rags to use. There were rags of many colors, but every piece was small, and I didn't have a coat, and it was away down in the fall. Mama sewed the rags together, so in every piece with love she made my coat of many colors that I was so proud of. Oh, qué bonito esto. Ella me hizo este abrigo de muchos colores del que estoy tan orgullosa, porque ella era una orgullosa hija de la miseria. Sí, Coat of Many Colors, que esconde una historia de bullying detrás, la que sufrió ella misma por sus compañeros de colegio por llevar un abrigo que le hizo su madre hecho de muchos retales de distintos colores. Estos detalles me imagino que conformarían el carácter de Dolly. Sí, esta historia es muy representativa. Dolly cuenta que ella no tuvo conciencia de que era pobre hasta que otros no le hicieron ver las diferencias sociales y económicas, ¿no? Que había, y esto le ocurrió cuando cambiaron de casa y se mudaron, tuvieron que cambiar de escuela. Y este episodio del abrigo de mil colores se refiere precisamente a un abrigo que su madre le cosió con retales, y del que le dijo que tenía que estar muy orgullosa, porque también José, según una historia de la Biblia, también tenía un abrigo de 1000 colores, y ella fue muy orgullosa a la escuela con esta chaquetilla, y los chicos empezaron a reírse de ella y a perseguirla, intentaron quitársela, no está muy claro si es que no llevaba nada debajo, en fin, acabó encerrada en un armario llorando, y desde entonces realmente dice que tiene miedo a la oscuridad. Y bueno, fue una experiencia traumática para ella que 10 años después convertiría en una canción. Como decíais, esta historia inspiró un telefilm, un libro que se usa en las escuelas para hablar del bullying, y para el colectivo LGTBI es una de las canciones con la que se siente más identificado, ¿no? Porque es la idea, la canción expresa la idea de dar la vuelta a la sensación de culpa y de vergüenza para convertir esos sentimientos en orgullo, que eso ni más ni menos es el Pride. Bueno, desde muy jovencita está Dolly Parton metida en el mundo de la música. Con 18 años llega a Nashville, después de haberse recorrido ferias, concursos, radios. Es una trabajadora estajanovista desde los 10 años. ¿Cómo crees que afecta a su carácter el saltarse la niñez, Beatriz?
Totalmente. Desde los 10 años estaba cantando en la radio y como cuenta su hermana en una biografía publicada hace como 20 30 años, ella ya era una pequeña estrella en su pequeño mundo de entonces, en los alrededores de su pueblo y de Knoxville. Estuvo desde muy pequeña rodeada de adultos, viajando y trabajando muchísimo, levantándose muy temprano para llegar a las actuaciones, recorriéndose el estado para ir a ferias, a conciertos, a cualquier recital, a cualquier audición con sus tíos de la rama materna, que eran como los más musicales y los más artistas. Y bueno, su hermana, una de sus hermanas, Estela, que es como la más deslenguada de todo el clan, ella dice que, bueno, acusa un poco a sus padres y a sus tíos de, bueno, de haberla dejado un poco explotar y que realmente Dolly, a diferencia de otros artistas como Johnny Cash, que fueron estrellas jóvenes, pero ya eran personas, ella se convirtió en un adulto siendo ya una estrella y que no tuvo oportunidad de ser una niña. En fin, al mismo tiempo la propia Estela dice que sabe que sin todo esto ella tampoco habría sido feliz, y lo que cuenta Dolly de lo que recuerda de su primera actuación es ese flechazo absoluto que tuvo con el público y cómo comenzó un romance con el público, y yo creo que también con la fama. Yo creo que tiene cierta adicción a la fama también, que dura hasta hoy y que yo creo que es lo que la empuja a seguir, ¿no? Y por eso con 78 años ella sigue trabajando y dice que le gustaría morir con las botas puestas y sobre los escenarios. Y probablemente lo haga, al ritmo que va, al ritmo que sigue. Vamos a ver cómo rompe con esa imagen de rubia y de rubia tonta que se le quiere poner, y también con los estereotipos que hay en torno a las mujeres en la música. No intentes llorar para librarte de esto. No intentes mentir o te pillaré. No intentes hacerme sentir lástima por ti. Solo porque soy rubia no pienses que soy tonta, porque esta rubia tonta no es la idiota de nadie. En 1967 empieza a obtener éxito primero con sus discos en solitario, ¿verdad? Como este Dan Blonde, y justo después en televisión en el show de Porter Wagoner, justo cuando la música country estaba viviendo una época convulsa con el outlaw country, que lo convirtió en un fenómeno nacional y no ligado al sur. I can see you're disappointed by the way you look at me, and I'm sorry that I'm not the woman you thought I'd be. Yes, I've made my mistakes, but listen and understand. Sí, veo que estás decepcionado por la manera en que me miras. He cometido mis errores, pero escucha y entiende que mis errores no son peores que los tuyos solo porque soy mujer. El lenguaje y las proclamas de la periodista y activista Gloria Steinem podían sonar terriblemente lejanos en el conservador universo de Nashville, de los Montes Apalaches o del sur del país en general. Sin embargo, ambas mujeres estaban, cada una a su manera, allanando el camino para la eterna revolución pendiente, la de la mujer. Activa en los círculos intelectuales, Steinman lideraba puño en alto manifestaciones en Nueva York y en San Francisco. De forma más discreta, no con pasquines, sino con canciones, Parton desafiaba las convenciones sociales en un ambiente extremadamente conservador, como lo era la misma industria de la música country, un género considerado la quinta esencia del conservadurismo estadounidense. Dolly es una voz femenina en un mundo que olía a cuco, con una doble vara de medir totalmente injusta en cuanto a los actos de hombres y mujeres, como explica Dolly en un tema tan transgresor como es este Just Because I'm a Woman. Tuvo que tragar mucho barro en sus orígenes. Mucho me parece, realmente, por lo que os decía, porque es un mundo muy masculino, un género dominado realmente por los hombres, y en el que ella se movió sola desde que se mudó con 18 años a Nashville. Y en fin, como os decía, también la industria musical al principio no dejaba hacer la música que ella quería hacer. Fue a raíz de hacer unos coros cuando alguien se fijó en su voz, Porter Wagoner la llamó para una audición
y a partir de ahí, digamos que tuvo una proyección nacional, pero como comparsa de Porter Wagoner. Pasa que era obviamente el show de Porter y llegó un momento en que ella realmente pues, no podía crecer. Ella sabía que quería volar sola y en un momento dado, bueno, ya llegó un momento en que la relación se deterioró muchísimo. Bueno, él no la dejaba ir y fue en ese contexto cuando ella compuso el I Will Always Love You, porque pensó, bueno, o sea, no hacemos más que discutir, no me escucha, ¿cómo le voy a hacer entender lo que yo quiero? Y fue así como de ahí nace la canción de I Will Always Love You, que en realidad es más la historia de una ruptura que una canción de amor. Y, en fin, Dolly tiene frases fantásticas sobre cómo ha sido su relación con la industria, ¿no? A la hora de firmar contratos con televisiones, porque ha tenido varios programas en las cadenas nacionales y de cable, o con las discográficas, y ella lo dice, ¿no? Que las dificultades se multiplican por 2 o por 4 o por 10 según la talla de sujetador, ese acento de pueblo y según lo que midas. Y que, en fin, básicamente todos los hombres van a querer o joderte o joderte con el dinero, una de las dos cosas. Tiene una especial satisfacción cuando consigue lo que quiere. Esta es la canción de la que hablabas. La canción que después hizo mundialmente famosa a Whitney Houston e hizo mundialmente millonaria a Dolly Parton. Y alguien que ha pasado por una situación muy similar con la industria y con quien quería atraparla es la invitada a la que hemos dicho que venga hoy para poner música en directo a este programa musical. Porque nos hemos preguntado quién sería la hija de Dolly Parton en España y la respuesta nos ha venido inmediata. Nuestra querida y admirada Virginia Maestro. La artista andaluza capaz de sonar country y cantar como las grandes del soul y del blues, que después de ganar Operación Triunfo en 2008 decidió alejarse del camino fácil y romper como Dolly con los estereotipos y con los moldes impuestos por la industria para ser dueña de su destino y hacer una carrera plagada de discazos como este Del Sur, grabado precisamente en Nashville bajo la dirección de Colin Linden, reconocido por su trabajo con Lucinda Williams y Emmylou Harris. Ahí es nada. Y hoy ha venido con un vestidazo muy Dolly Parton, lleno de brilli. Virginia, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí con vosotros. Te sonará de algo, ¿no? Toda esta historia que estaba contando Beatriz de Dolly Parton y la industria, y ese hombre que quería mantenerla a su vera limonera. La verdad es que sí, me he sentido muy identificada con lo que nos has estado contando. Bueno, con lo que habéis contado todos, desde tener un sueño y empezar a hacer música desde los 8 años, hasta vivir en mis propias carnes lo que es el bullying, hasta cómo es lidiar con la industria de la música, que poco tiene que ver con hacer música, y bueno, y verme también involucrada en picos de fama que haya podido tener en el etiquetado, esta afición social tan normalizada y que bueno, que te puede afectar mucho y que el mérito que requiere y la energía que requiere pasar por encima de eso y el proceso por el que tienes que pasar para, bueno, no para estar por encima, sino para poder seguir adelante con ánimo y a pesar de ello hacerlo con honestidad y escribir acerca de lo que te dé la gana, que al final se convierta en un refuerzo para contar tu verdad y para apropiarte de tus pechos, tu cintura, tus gafas o lo que haga falta, ¿no? Sí, la verdad es que tú en ese sentido tienes una carrera muy paralela a la de Dolly Parton, habiendo luchado por tu independencia. ¿Qué significa ella para ti? Pues para mí es Dolly encarna la libertad para plantearte hacer lo que quieras, para llevarlo a cabo pese a lo que digan de ti, cuánto te etiqueten,
los obstáculos que se pongan por delante, tanto sociales como de la parte más interna, que nunca se ve, nunca se ve. El público, por mucho que te etiquete, no sabe con lo que estás lidiando internamente en tu día a día, y efectivamente el ser mujer, tengas más o menos curvas, siempre es un hándicap. Cada vez, poquito a poco, lo es menos, pero la realidad es que así es, porque el que no quiere joderte, te quiere joder económicamente. Como bien decía antes Beatriz. ¿Por qué no nos regalas una canción? Hombre, por supuesto. ¿Con cuál vas a empezar? Pues voy a tocar una canción que se llama On and On, que es de un álbum de... Bluebird se llama. Este fue mi primer álbum tras la ruptura con Sony Music. Somehow I need to turn and leave, to save my dreams from this regret and distress. Oh, my senses yearn to hear you, sweet love you, on and on. When I'm alone, so far from home, the land I roam feels close to my poor sad soul. 'Cause my senses yearn near you, sweet love you, on and on. Sometimes I doubt and wonder what road I'm looking for. And suddenly the answer is ringing a bell outside my door. Sweet love you, on and on. So why should I intend to hide, pretend to fly away from this dreadful life, if my senses, sweet, I love you, on and on. If my senses, sweet, I love you, on and on. If my senses, sweet, love you, on and on. Bueno, qué barbaridad. Qué bonito. Aplauso, por favor. Es que no, ¿sabes? Me he dejado llevar. No, hombre. por la... Pero ¿cómo te vas a por la la melancolía? Sí. Qué bonita voz tiene. Que suena muy bonito. ¿Cómo consigue sonar efectivamente como los mejores cantantes country del planeta? Absolutamente. Bueno, terminemos de hablar de la gran Dolly Parton. My life is likened to a bargain store, and I may have just what you're looking for. Que pese a gustar a unos y a otros, también ha disgustado a algunos. Hombre, es imposible gustar a todo el mundo en Estados Unidos. Dolly Parton ha tenido líos sonados con el Ku Klux Klan, lo cual nos hace quererla todavía más. Se metió en líos con parte de su público, bueno, con el público más derechoso, como canciones como la que suena ahora, Bargain Store, por las connotaciones sexuales de reclamar una segunda oportunidad como si fuese una tienda de segunda mano. It really is.
like it, and you never will be sorry that you Beatriz, did. igual que se guarda de no manifestar simpatías políticas, pero como decíamos al principio, tampoco se moja con el feminismo, ¿cómo hace entonces para convencer a todo el mundo de que está de su lado? Eso es lo que les gustaría saber a los políticos, ¿no? Para poder emular su receta. Vuelvo al tema de la empatía, ¿no? Y su genuinidad, su honestidad brutal y realmente como ella al final lo que es fiel a sí misma, ¿no? Esta canción simboliza lo que contabas, ¿no? El derecho un poco a una segunda oportunidad, y esta canción, por ejemplo, sonó en la banda sonora de Stranger Things, creo que en la segunda temporada. Pero bueno, en el mundo en el que ella se movía, esto de la segunda oportunidad se tomó como una invitación a la prostitución. Es que así estaban las cosas, ¿no? Y unos cuantos años después, por ejemplo, otra canción totalmente inofensiva que las radios country se negaban a poner era una que se titulaba Eagle She Flies, un águila cuando vuela. El águila y las mariposas son dos de los símbolos de Dolly. Y bueno, les parecía que era como demasiado reivindicativa. En fin, con esos mimbres ha tenido que trabajar ella. Y con esos mimbres ha trabajado Beatriz Navarro en una obra imprescindible para entender al personaje. Dolly Parton, un retrato americano. Creo que por lo menos algunas claves hemos obtenido hoy para decodificar el misterio. Beatriz, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un gustazo charlar con vosotros. Te despedimos recordando algunos de los dolismos, que no son pocos, las frases ingeniosísimas de esta dama del country de la música estadounidense. Fui la primera en quemar mi sujetador, los bomberos tardaron 4 días en apagar el fuego. Si hubiera nacido hombre, hubiera sido drag queen. Espero que la gente vea que hay un cerebro bajo el pecho y un corazón bajo las tetas. Cuesta mucho dinero parecer tan barata. Grande entre las grandes. Pues vamos a hablar de su más directa y digna heredera. Queremos hablar de una figura destinada a recoger el testigo de la Parton, otro fenómeno de masas con puntos en común, orígenes country en Nashville, paso al pop mainstream y dominación de masas a través de un cambio de paradigma en las reglas del juego. A más de uno le extrañará ver por aquí a Taylor Swift, pero esta, ¿qué tiene de solitaria y extravagante? ¿Y su música no va dirigida a un público mainstream? Pues sí, pero a su manera, pues Taylor Swift es una incomprendida y por tanto también una inadaptada que tiene como fin la persecución. En un mundo con sentido de lo ecuánime, lo suyo lo podríamos tildar de acoso y, para ser más precisos, sobreexposición. Ese sería un juicio más ajustado y cercano a esa realidad confusa. No hay un solo día sin noticias suyas, todas distintas y en muchos casos hasta sorprendentes. Da igual el mes, el año, elegimos al vuelo el verano de 2015, aunque podría ser cualquier otro. El primer lugar fue el anuncio de que retiraría toda su discografía de Spotify, disconforme con el reparto de ingresos y justificando que su trabajo, su obra, no se puede exponer si no hay un rendimiento satisfactorio. En Fenómeno Taylor Swift, escrito por Geray Borra y publicado por Silex, se analiza el apabullante éxito popular de Swift, que sigue siendo indescifrable para muchos periodistas. Geray es periodista musical, ha escrito durante muchos años en Mundo Sonoro, entre otros sitios, y además es profesor de secundaria, con lo cual ha sido testigo de primera mano de este fenómeno Taylor Swift. En un libro que tiene un enfoque impregnado de humor, hay cierto descreimiento que le aleja de este manicaísmo fanático. Bien. Y el libro fomenta la reflexión de cómo se produce un fenómeno de esas características y cómo el periodismo musical se rasca la cabeza incrédulo. Y lo hace con una suerte de cartografía, de mapa para entender a la diva, basándose en su propia experiencia, mientras señala de pasada lo que bien podría ser el espíritu de una época, una cultura pop, a menudo banal, artificial, en la que un artista como Taylor Swift emerge como una figura auténtica y cercana, más que la mayoría, capaz de expresarse con claridad y empoderarse dentro de una industria hostil a la que ha acabado doblegando. Recomendamos mucho la lectura del libro junto al documental que hay sobre ese cambio en la vida y en la mentalidad de Taylor Swift y cómo ha ido haciéndose no solo como artista, sino también como mujer dentro de la industria. Geray, crudos días.
¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Por qué un libro sobre Taylor Swift de la que confiesas no eras fan? Precisamente por lo que comentabais hace un momento, creo que el hecho de estar rodeado de adolescentes a veces te hace darte cuenta de que te haces mayor muy rápido y que rápidamente puedes caer en la tentativa esta de ser tú el que dices qué es esto que estás escuchando, ¿no? Como habían hecho tanto tus padres contigo. Y la verdad, el año pasado citabais una fecha cualquiera, ¿no? 2015, pero si citamos a junio del año pasado, justo cuando se pusieron las entradas en preventa de su concierto, a mí me explotó la cabeza. O sea, no sabía hacia dónde mirar aquel día. Parecía que no hubiera estado ni 2 días escribiendo sobre música. No entendía cómo es que no solamente mis alumnos en este caso, sino también todos mis compañeros estaban tan puestos con el tema de Taylor Swift. Me sentí tan fuera que decidí empezar a investigar, en vez de decirles que dejaran de escucharla, que es algo que yo había oído mucho de adolescente. Y es un fenómeno realmente a investigar, porque se ha convertido casi en una economía en sí misma. De hecho, ingresa más que el PIB de algunos países, es noticia diaria y sus declaraciones o simplemente sus tweets son enormemente influyentes. ¿Tú por qué crees que tiene este éxito tan brutal? Bueno, creo que viene de una herencia compleja, donde el country tiene un papel importante. Es decir, Taylor Swift también es pionera en algunos aspectos en América al empezar su carrera, hablar desde el country siendo adolescente para adolescentes. Por eso yo creo ese respeto tan grande entre Dolly Parton y la propia Taylor Swift, que se han lanzado muchas veces piropos la una a la otra. Claro, ya estaba en una pequeña industria para nosotros, pero una gran industria ya en América. El hecho de que luego hiciera el traspaso al pop, lo que hizo fue sumar adeptos, y la verdad es que no ha dejado, digamos, margen, no ha dejado tiempo para que alguien dude de que va a seguir siendo la número 1, ¿no? O sea, estamos en una gira de cifras históricas, y acabamos de ver hace 3 días que ha salido un álbum con cifras históricas en el streaming. La verdad, es un poco lo de Fenómeno, tenía ese doble juego sobre lo extraordinario o sobre lo pasajero, y la verdad es que yo creo que nos quedaremos con lo extraordinario de la carrera de Taylor Swift. Pues hablemos precisamente del streaming. El 3 de noviembre de 2014, Swift retiró su discografía de Spotify. Swift había retrasado previamente el streaming de su álbum Red de 2012. Swift declaró: "No estoy dispuesta a contribuir con el trabajo de mi vida a un experimento que no considero que compense justamente a los escritores, productores, artistas y creadores de esta música. Y simplemente no estoy de acuerdo con perpetuar la percepción de que la música no tiene valor y debería ser gratis". La pelea de Taylor Swift contra Spotify ha sido sonadísima. ¿Y qué nos enseña? ¿Se puede encarar una revolución dentro de los mecanismos de la industria? Yo lo veo difícil porque creo que Taylor Swift, precisamente, el libro, como decís, aborda mucho también el millennialismo, y Taylor Swift tiene una forma muy millennial de encarar lo que es los derechos en sí mismos, y esa forma es muy poco colectiva. Entonces, creo que después de todo lo que hemos visto, no solamente contra Spotify, sino también por sus propios derechos y la regrabación de sus álbumes antes, y también contra Apple Music, porque al final las ha tenido con todos, la única beneficiada en muchas de estas acciones ha sido ella misma. No deja de ser una artista del sistema, que puede ser que abra, ¿no?, e inspire nuevas formas de hacer, pero que en todo caso no las vehicula de forma colectiva en ninguna de las ocasiones. Cuando se investiga un fenómeno de esta magnitud, se tiende a complicar los conceptos. No lo digo por ti, aunque empiezas el libro hablando de Platón y de Kant, ¿no? Sí, pero hay cierto aire de inocencia, de evitar lo profundo y lo intelectual en Taylor Swift. ¿Esto une a los fans por una parte y enerva a los críticos por otra?
Totalmente. Estos días, con la salida del disco, no paraba de escuchar eso, como las críticas más ligeras eran las que me parecían a mí las bondades del disco. Precisamente creo que la carrera de Taylor Swift está basada en saber explicar, saber comunicar, en hacer de la imperfección o como mínimo no de la figura tan americanizada que vemos, de ser la líder de la clase, la número uno, la que mejor canta, la que mejor baila. O sea, hacer un poco de la normalidad bandera, y tienes toda la razón. O sea, lo que para unos es la magia de Taylor Swift, para otros es la forma de arrojarle piedras. Y creo que el libro tiene ese ánimo, el de, como mínimo, no infantilizar y no banalizar lo que a tanta gente conmueve, porque si conmueve tanta gente, creo que nuestro trabajo es explicar por qué, no reírnos de ello o que generar algún tipo de alta cultura y baja cultura. Creo que eso ya pasó. Y se explica muy bien en Fenómeno Taylor Swift. Lo decías antes, Yeray, tienen en común los inicios musicales en Nashville, tanto Dolly como Taylor Swift. ¿Qué más crees que las une? ¿Son igual de rompedoras o, sin embargo, el personaje de Dolly Parton ha sido, digamos, más rupturista en la apertura de moldes? Claro, yo escuchaba a Beatriz y me quedaba alucinado de la cantidad de aristas que hay en los artistas cuando uno entra, ¿no?, en ellos. Lo mismo podría pensar yo ahora de Taylor, ¿no?, después de toda esta aventura. No sabría catalogar. Creo que lo de que Dolly Parton estaba en un mundo bastante más complicado. Han tenido follones similares que tienen que ver con el machismo, con cuestiones muy estructurales, muy arraigadas en la industria musical. Si Dolly Parton igual fue un poco más pionera y estaba más sola, creo que al menos Taylor ha seguido la estela, ¿no?, de seguir en esa lucha por decir lo que ella creía y ser referente para muchos, sobre todo para muchas. Bueno, y arriesgar mucho, porque en su posición tan arriba en la cúspide, denunciar acoso sexual, como hizo ella, o posicionarse en contra de Trump o de la senadora republicana que quería limitar los derechos de las personas LGTBQ+, es un avance muy grande en la industria musical. Totalmente. Creo que eso lo da, en cierta medida, esa gestión industrial que ya habéis comentado, que le otorga una independencia bestial. O sea, el hecho de no tener que responder ante nadie más que ante ti misma, pues te permite ser crítica y te permite, acompañada de todo un movimiento, evidentemente, alrededor, en el que hay un diálogo con las fans y con los fans, pues te permite posicionarte en temas tan complejos como estos, que yo nunca había visto hacer a mis, digamos, a los cantantes pop más mainstream de mi época, que siempre eran muy blancos, muy industry plan, ¿no? Se la ha criticado mucho a ella de poder ser un fenómeno de industria, ¿no? Una persona a la que se le ha puesto dinero delante y, por tanto, ha escalado. Y creo que todo lo contrario. O sea, creo que estamos ante otro tipo de estrellas del pop. Y representa como nadie a esas nuevas estrellas del pop que también a veces se mojan. Y se ha mojado y se ha metido las manos en el barro para conocer mejor al personaje Yeray Iborra, el autor de esta obra, El Fenómeno Taylor Swift, publicada por Silex. Yeray, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Gracias a todos. Virginia, ¿qué opinión tienes tú del Fenómeno Taylor Swift? Pues a mí me encanta ella. El fenómeno me gusta cuando es con respeto, y cuando no, pues les daría un codazo a todos, la verdad. A mí... Dime. No, que si te parece que es una mujer que realmente está rompiendo algunas barreras dentro de el lugar que ocupa tan arriba en la industria.
las ha roto, y no creo que las haya roto sin dudas, temores y un montón de dicotomías, porque precisamente por estar en la cúspide durante tantísimo tiempo y que lo suyo le habrá costado desde bien niña que empezó a cantar, me imagino que esa toma de decisiones es un precipicio, o sea, es estar delante de un precipicio, y pues cuando se posicionó contra Trump públicamente, o ella contaba en el documental, de hecho, Miss Americana, que se sentía mal de no haberlo hecho antes, pero que bueno, que reconocía ese temor. Y a mí me encanta ella como artista, como luchadora, como mujer honesta, y cómo defiende la libertad. Vuelvo a lo mismo, que yo creo que es el punto de conexión con Dolly, entre otras muchas cosas, y me gusta cómo gestiona la comunicación tan directa que tiene con sus fans, porque bueno, ella está muy en contacto con ellos y se los ha llevado y se los lleva a su casa, y es como que creo que eso es muy importante para construir una comunidad. Virginia Maestro, como Dolly Parton y también en parte como Taylor Swift, son mujeres que han desafiado el machismo de la industria musical, ese machismo que quiere domesticar a las mujeres. Vamos a hablar de cómo Dolly Parton y otras han roto con el machismo del country. La gloria de ganar fue solo un rumor. Y lo hacemos escuchando este Del Sur, de Virginia. No es ningún secreto que el mundo de la música country ha sido tradicionalmente dominado por hombres, con letras que a menudo reflejan una narrativa patriarcal y estereotipos de género arraigados. Sin embargo, a finales de los 60, la sacudida contracultural y de la segunda ola del feminismo desafiaron audazmente esas convenciones, abriendo el camino para un cambio cultural significativo. Violeta. Sí, mujeres como Tammy Wynette, Dolly Parton o Loretta Lynn desafiaron el machismo arraigado en esa música country que tenía una letra, haciéndolo con una letra atrevida que abrieron las puertas para futuras generaciones de mujeres en el género. Sometimes it's hard to be a woman. Giving all your love to just one man. Esta historia se la sabe muy bien el señor Sanabria. Lo que estamos escuchando es a Tammy Wynette con Stand By Your Man, la primera dama de la música country. Les encanta poner títulos a los cantantes allá en Estados Unidos. Tammy Wynette destacó, entre otras cosas, por esta voz tan sentida, ¿no?, y tan distintiva, y estas letras emotivas que exploraban temas como el amor, la pérdida o la fortaleza femenina. Canciones como esta, Stand By Your Man, desafiaron directamente la expectativa tradicional de que las mujeres deberían ser sumisas a sus mariditos en lugar de abogar por la lealtad y el apoyo mutuo de la pareja. A pesar de la controversia inicial que rodeó la canción, porque hubo hombres asustados en la élite y varias radios se negaron a radiarla porque entendían que quería decir justo lo contrario de lo que parece decir, se convirtió en un himno feminista y un testimonio de poder de la autonomía femenina en un género, como decíais, dominado por hombres. Tammy, por aquel entonces, cuando sacó esta canción, ya había sacado la canción de Divorce, se había divorciado ella misma, era madre soltera, había sido sometida a una docena de sesiones de electroshock para quitarle las penas del primer matrimonio que había tenido, pues con un borrachuzo. Sí, ostras, como dice Virginia. Vamos con la siguiente. You wine me and dine me when I was your girl. Promised if I'd be your wife, you'd show me the ¿A quién escuchamos? Pues estamos escuchando a la hija del minero, a Loretta Lynn, que abordó temas considerados tabú en su música, pues desde la maternidad adolescente hasta la libertad, hasta la liberación femenina. Canciones como esta, La Píldora, The Pill, que exploraban la controvertida cuestión de la anticoncepción, recuerdo que estamos hablando de los años 60, y desafiaba la narrativa conservadora del country. Porque Loretta Lynn no solo desafió al machismo del género con su música, sino que lo hizo desde dentro y atacando por sorpresa con una independencia abrumadora. Los gerifaltes del country se creían que era uno de ellos, y no lo era. También se convirtió en una firme defensora del aborto, mostró su apoyo a la comunidad LGTBI y especialmente a sus fans lesbianas. Won't pick up so
mini skirts, hot pants. Buenos ejemplos de cómo las mujeres se rebelan y también a veces pagan las consecuencias. ¿A ti te han hecho pagar mucho las consecuencias de rebelarte, Virginia? Pues un poco sí, y no tanto por rebelarme, sino por ser yo misma, tranquilamente. La verdad... O sea, eso ya es una rebelión en el mundo del capital en el que vivimos. Eso parece, desde la ingenuidad, vamos, desde la ingenuidad y el realismo de creer en esa libertad a la que tenemos derecho y pensar que no pasa absolutamente nada, o que no debería pasar absolutamente nada por mostrarnos y por hacer lo que queremos hacer. Sin embargo, pagué altos precios sin poderlos verlos venir y siendo pues muy pequeña, ¿no? Visto desde el prisma de la edad que tengo ahora, la verdad. Mira que eres linda, qué preciosa eres, estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios, porque eres divina. Todo eso podemos decirle a Virginia Maestro, que es la que canta este Mira que eres linda, de su último disco, Nosotros, publicado junto a Iñaki García el año pasado. Después de tu viaje al sur, tu viaje a las canciones de otros. Sí, la verdad es que este disco está grabado en 2017, lo dejamos ahí porque era una cosa que hicimos sin cero pretensiones, solamente por el placer de grabar canciones que nos habían acompañado toda la vida. Yo cantaba esto de pequeña con mis padres en el salón. Y bueno, elegimos una tanda de canciones, las grabamos en 2017 y a los años pues lo publicamos. Un disco precioso, muy humeante, de piano bar. Exactamente, sí. He grabado completamente de esa manera, en directo en el estudio, con Bori Alarcón, que es un maestro. Y nada, y luego lo masterizó y ahí estaba el año pasado, muy contenta. Estas son las canciones que te han marcado entonces. Estas son muchas de las canciones, sí. A ver, está el Mira que eres linda, está Alfonsina y el mar, Bésame mucho, el quizás, el Échame a mí la culpa y bueno, y otras tantas más. ¿Y de qué manera te ha marcado a ti la música country? ¿Por qué decidiste ese viaje al sur para grabar con uno de los más grandes productores de Estados Unidos? Bueno, en realidad eso fue una carambola. Yo había soñado con grabar con Colin Linden. De hecho, lo tenía apuntado en una de mis libretas, su nombre. Libretas de sueños, Colin Linden. No, pero tú sabes, pues mis libretas de diario, textos, canciones y tal, colecciono libretas. Y en una ocasión, pues yo qué sé, antes de dormir, digo, pues voy a apuntar aquí por soñar, ¿sabes? Es gratis. Y lo tenía apuntado hacía 4 años y de pronto, 4 años después, se puso en contacto conmigo y se ofrecía para desde prestarme un ampli hasta girar conmigo y dije, pues esta es la ocasión para decirle que tengo un disco en el horno, que si lo hacemos juntos. Y quedamos en Londres, porque él pasaba por una gira por ahí y nos quedamos tomando un café allí en Londres, cogí la mochila, pasé el día en Londres y 2 meses después estaba allí en Nashville con él. ¿Y cómo es grabar allí en la cuna del country? Es una pasada. Es muy tópico lo que voy a decir, pero claro, juro pero queremos que tópicos de los buenos. Es un sueño hecho realidad de estar en Nashville y ver conciertos, como hablábamos antes, en el Five Spot o tocar en el Bluebird Café y estar con alguien como Colin Linden y con una banda de músicos que trabajan con Sheryl Crow o que han... En fin, venga, cualquiera. ¿Sabes? O sea, gente muy buena, que es lo ideal para ser mejor, rodearte de los mejores. Y fue una experiencia muy bonita. Grabamos este disco en su mayoría en directo, que era algo que no había hecho hasta entonces, porque este disco se grabó en 2018. Y fue una experiencia que me llevó para mí y para siempre. Y para todos los que la hemos escuchado. Qué experiencia. Tu caso demuestra al final que se puede renunciar a esos cantos de sirena del mercado mainstream, escoger la independencia. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Tiene algún remordimiento de lo que has hecho, de los pasos que has dado? No tengo, en realidad no tengo ninguno. El único remordimiento en realidad, a toro pasado ya, que tengo es haber dudado tanto de mí misma. Porque cuando yo fui al programa de Operación Triunfo, cuando tenía 25 años, mi única pretensión era, quiero fichar con una multi, voy a intentarlo por esta vía. Yo tenía una
tenía muy idealizado, tenía una idea muy romántica de lo que podía ser aquello, no tenía ni idea de lo que era la televisión en ese formato de programa. Y cuando salí de allí estaba súper perdida, con la idea súper fija en mi cabeza de que yo tenía que ser diferente a como verdaderamente era para ser suficientemente buena, ¿sabes? Entonces creo que ese es el mayor remordimiento, que más trabajo me ha costado volver a ubicar en mi cabeza, pero no me arrepiento de nada. Estoy muy orgullosa del paso por el programa y de haber estado con Sony, y muy agradecida además de las publicaciones de los discos que hemos hecho juntos, y también estoy orgullosa de haber iniciado una carrera de manera independiente, y yo creo que ese sería el único remordimiento, haber dudado tanto de mí misma. Bueno, pues es inevitable que las mujeres dudemos todo el rato. Sí, sí. O sea, como no Dolly Parton. Sí, perdón, que no es culpa nuestra. No, hay que decirlo más. Hay que decirlo más, que nos hacen dudar durante toda la vida, desde que estamos muy pequeñas hasta toda la vida dudando, y luego encima tenemos el remordimiento por haber sido tontas por dudar. Venga ya, hombre. No, es que ¿sabes qué pasa? Y con esto intentaré ser breve, pero ¿sabes qué me pasó a mí? Que después de todo el trabajazo que me costó estar allí 3 meses y 3 semanas, y la experiencia tan límite que fue, y cómo haces ahora después para encajar eso en tu cabeza, luego tuve como la sensación de que parecía que yo tuviera que pedir disculpas por haber ganado encima, ¿sabes? Sí. A nivel mediático, a nivel musical, como que hubo 1000 etiquetas desde en vez de llamarme por mi nombre, en muchos medios me llamaban la protegida de. ¿Cómo que la protegida de? La que ha estado ahí he sido yo, la que ha superado esos, ¿sabes? Y bueno, es curioso, sí. No está Dolly Parton, lo que decía. Así suena Alfonsina, en la voz de Virginia Maestro. Esto lo escucháis en el disco, pero ahora vais a escuchar a Virginia en directo. ¿Con qué te vas a despedir? Me voy a despedir con... ¿cuál era la otra que he dicho? Let Love Die, que es una canción que compuse en Nashville con mi querida amiga y colega Kate Bowen, que es compositora y cantante. Mejor canción no puedo imaginar para despedir este programa sobre las grandes damas del country, de Dolly Parton a Taylor Swift, pasando por el sur de España con Virginia Maestro. I remember the night you first asked if I wanted to go have a smoke with you. We took till 2 a.m. First lovers and friends, but now seems like so long ago. They say it's better to love and lose than to never love at all. And I wanna remember the me and the you before all the cracks in our wall. Let love die. While the stars are full of shine, while our hearts are still beating, baby, while you are still mine. Let love die. Let love die. Maybe I'll be walking alone, feel you in a sound that's just like you're pulling me into you. And I wish it were so. Maybe then I'll know someday I'll circle back around to you. And they say it's better to love and lose than to never have love at all. I wanna remember the me
Qué pasada. Madre mía, qué voz tiene. Qué voz, ¿eh? Bueno, yo antes decía que eras la hija de Dolly Parton. Creo que el padre sería, sin duda alguna, Roy Orbison. Y creo que papá y mamá estarían muy orgullosos de ti, ¿eh? ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta. Escucho a Roy desde muy pequeña. Sí, sí. Pues estarían los dos encantados de tenerte como su hija, igual que nosotros como nuestra invitada de hoy. Virginia, muchísima suerte, muchísimas gracias. Ha sido gracias. un placer, gracias a vosotros. Gracias. Sí, como dice Virginia, hay que despedirse. Yo tenía ganas de hacerlo ya por quitarme de en medio al señor Sanabria, que huele como yo. Siempre decía eso, pero el programa al final va largo. Aquí pasa algo. Que se me agarra como una garrapata, aunque huele de cerca como las botas de un cowboy después Mira, de una semana junto todavía al ganado. El hecho que vaya al médico. No, es que tengo Hágame caso. en realidad tengo esta nariz tan grande porque me entra su olor y me la va agrandando. Retírese ya y no vuelva. Cuestión de narices aquí, no nos podemos quejar ninguno de los dos. Bueno, traiga programas tan buenos como este y Eso quizá le dejemos volver a entrar. Y no os perdáis el suyo, Carretera Perdida. Y su libro de country y películas del country. Ese era mi Mistake Balance. Edita por Así se Silex llama. también. También por Silex. Si es que solo editan los buenos. Bueno, hemos tenido hoy una oyente que nos ha acompañado. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. ¿cómo te llamas? Me llamo Patricia. ¿Qué te ha parecido? ¿Has aprendido tantas cosas como yo hoy? Bueno, muchísimas. Y además yo aprendí un montón de cosas de la radio que tú ya sabías y que yo no sabía cómo era. Doble aprendizaje. Sí. ¿Te ha gustado el programa? Me ha encantado. Sí, que te ha sorprendido saber estas cosas de Dolly Me Parton ha sorprendido, and Company. pero ya había visto alguna entrevista de ella, a pesar Sí. de que no es la música que yo más escucho, Sí. que ella, por ejemplo, le decía que se quería parecer a una camarera, creo que de su ciudad o de su pueblo, Ujú. y le decían, ¿cómo te vas a parecer a ella si es trash, ¿no? O sea, si Sí. tal. Y ella dijo, bueno, pues yo voy a ser todavía más, a mí no me importa, ¿no? Claro que sí. Entonces me parecía muy interesante. Y qué bonita la música de Virginia. Bueno, me ha encantado. Impresionante. Oye, creo que has traído un regalito. Sí, os he traído un regalo. Qué bien. Os he traído dos cosas. Venga. Os he traído un vermú de Galicia. Vamos allá, A ver. vamos. Basta ya de fomentar nuestro Porque alcoholismo. soy Espera, gallega. que se nos ha acabado ya el alcohol. Está bien, está bien, está bien, está bien. Porque Bien, está Irene pegándole fuerte, porque Irene le pega muchísimo Mira, la al fabulosa. vermú. Muy ¡Oh, bien. qué bonita botella además! La Fabulosa, fundada en Galicia, Sí. vermú rojo. ¿Y esto qué son? Y como vivo en Rotterdam, os he traído unas galletas. Unas stroopwafels. Oh, bueno, yo tengo una historia, pero no se puede contar en antena con estas galletas. Claro, Estas galletas Bueno, para... horario infantil, Javi. Estas galletas para ciertos bajones vienen muy bien. Para el postre, sí. Y para postre viene fenomenal. Y cuando te entra hambre allí en Ámsterdam. Sí. Por lo que sea. Por lo que sea. Bueno, que gracias por venir a vernos. Muchas gracias por Ha sido dejarme un venir. gustazo tenerte Yeah, aquí. igualmente. Podéis venir y traer regalos. Sí, ¿Qué os cuesta? no cuesta. Bueno, dinerillo, pero... Pero no cuesta, no. Ponte en el micro, que no sé qué te está pasando. Venga, Javier, por favor, despide este programa. Es que no me quiero ir porque está la música tan bonita. Bueno, despide tú, que eres la Dolly Parton de este programa. Salud y República ¿Y que la radio? os acompañe. Financia el periodismo libre e independiente.